Libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Señor, gracias por tu palabra, la cual es perfecta, pero no nosotros. Así que te pido que por tu Espíritu puedas trabajar en nosotros y prepares nuestros corazones para recibir, Señor, tu palabra, para que hable a nuestras vidas y para que dé fruto en cada uno, que pueda, Señor, ser instrumento de santificación y transformación de nuestra vida, de todo nuestro ser. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nosotros hemos empezado a ver el redactado en el libro de Hechos. Hemos recordado desde el principio que el libro de Hechos se trata de la segunda parte del Evangelio de Lucas, de la continuidad del Evangelio de Lucas. Y algo que nosotros hemos aprendido y hemos dejado claro desde el principio es que no podemos separar el Evangelio de Lucas del libro de Hechos. Están conectados. Además de eso, debemos entender que el libro de Hechos es el lenguaje familiar del Evangelio de Lucas, es decir, el tono de Lucas, el lenguaje de Lucas, los temas de Lucas siguen estando presentes en el libro de Hechos y quedan muy claros desde el principio. Ahora, después de haber leído los primeros 5 versículos en el sermón anterior, nos encontramos con estos 3 versículos del 6 al 8. Donde el Señor tiene reunido a un grupo de sus discípulos y le hicieron una pregunta al Señor. Le preguntaron que cuándo iba a restaurar o se iba a restaurar en ese tiempo el reino a Israel. A eso el Señor Jesús les contesta de una manera prácticamente tajante que no les corresponde a ellos discernir los tiempos que el Padre ha determinado bajo su autoridad para sus propósitos. Y justo después, como si no tuviese nada que ver, como si hiciese un cambio de tema completamente radical, le dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. He dividido este mensaje en 2 secciones, en 2 partes. La sección número 1 la he titulado La confusión de los discípulos sobre el reino de Dios, y ahí lo vamos a estar trabajando en los versículos 6 y 7. Y número 2, la segunda sección, el poder del Espíritu Santo en los creyentes, y lo vamos a estar viendo en el versículo 8. Así que vamos a entrar en esta primera sección, en la confusión de los discípulos sobre el reino de Dios. Vamos a leer nuevamente Hechos 1, versículos 6 y 7, y dice así: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Una de las cosas que nosotros vemos en este tiempo y que se ha visto a lo largo de la historia es como el morbo, el deseo, la inquietud, la curiosidad de saber lo que no nos ha sido llamado a saber. A las personas les gusta lo misterioso, a las personas les gusta lo que está oculto, a las personas les gusta lo que está velado, a las personas les gusta aquello que no está claro. Por eso normalmente cuando hablamos de teorías de conspiración, cuando hablamos de secretos, cuando hablamos de misterios, tenemos una cierta atracción por esas cosas.
Incluso a lo largo de la historia, muchos hombres y muchas personas se han aprovechado de eso. Se han aprovechado de que la gente le gusta lo misterioso. Y muchas personas traen cosas secretas. Incluso hemos visto mal utilizar algunos pasajes bíblicos para justificar esas cosas. ¿Cuántas veces no hemos visto como el pasaje que dice lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó, lo que no ha subido al corazón del hombre es lo que Dios tiene para aquellos que le aman? Y algunas personas han usado ese pasaje para justificar falsas revelaciones, falsas profecías, personas que han llegado incluso dentro de la iglesia a decirle al pueblo de Dios, Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado. Pero lo más absurdo es ver la cantidad de personas que aunque lo que les están diciendo no tiene fundamento bíblico, que aunque lo que les están diciendo no tiene base en la palabra de Dios, que aunque lo que les están diciendo no tiene ninguna manera de ser probado como algo veraz, la gente lo cree igualmente. Personas van a cultos y dicen, un profeta me dijo que tenía que viajar a tal lugar y viajan. Un profeta me reveló que me tenía que casar con tal persona y se casan. Un hombre me mostró, el pastor me dijo, un profeta vino y me reveló que tenía que abrir un negocio y lo abren. No contrastan las fuentes, no verifican si viene de Dios y simplemente van detrás de aquello que ellos no saben. Pero supuestamente esos hombres son espirituales, son hombres de relación profunda con Dios y el Señor parece que tiene 4 o 5 elegidos a los que les revela cosas que nadie más sabe y les muestra secretos. Y eso es una mentira, hermanos. La realidad es que lo que Dios ha revelado a su pueblo lo tenemos en la palabra de Dios. Y eso está al alcance de todos los creyentes. Y debes saber y debes entender que en medio del pueblo de Dios no hay nadie con una conexión especial con Dios y con acceso a mensajes secretos, a mensajes ocultos, a algo que tú no puedas acceder a través de la bendita palabra del Señor. Lo que hay son muchos charlatanes, muchos mentirosos, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Pero lo que Dios ha querido revelar, lo ha revelado en su palabra. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Además de eso, tenemos el libro de los Hebreos que nos dice que Dios en el pasado, refiriéndose al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, dice Dios en el pasado habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en este último tiempo, hablando del Nuevo Pacto, de nuestro tiempo, ha hablado a través de su Hijo. Y eso es lo que tenemos aquí, amados hermanos. Tenemos a los profetas, tenemos al Señor Jesús y la doctrina transmitida también a través de los apóstoles. No necesitamos nada más. Lo que Dios ha querido decirnos está en este libro. Todo fuera de aquí no es sólido, no es seguro. Esto es la palabra profética más segura. Solo que existen aparte cosas que Dios no ha querido también revelar y debemos entender que hay cosas que Dios no ha querido decir. La propia palabra lo afirma. Lo que Dios ha querido revelar a los hombres lo ha dado, pero lo que Dios ha querido guardar en secreto, ahí lo ha reservado. Hay cosas que en su soberanía Dios no ha querido darnos a conocer. Y al creyente no le corresponde averiguar lo que Dios no ha revelado. Mira cómo Jesús les ha respondido. No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado bajo su propia autoridad. Eso no es la primera vez que nosotros lo vemos. De una manera muy parecida lo encontramos en Mateo capítulo 24 y el versículo 36, cuando dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando vino a los discípulos la inquietud de saber y de conocer cuándo sería la segunda venida de Cristo, cuándo vendrían los momentos finales, cuándo llegaría ese día final, la respuesta de Jesús fue clara. El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo lo sabe, ni siquiera los ángeles lo saben, solo el Padre lo sabe.
¿No se parece eso a la respuesta misma que Jesús les da en el libro de Hechos cuando dice: no os corresponde a vosotros saber lo que el Padre ha guardado bajo su propia autoridad? Entonces, ¿cómo puede ser que gran cantidad de creyentes busquen en internet ver vídeos y enseñanzas de supuestos pastores y maestros que hacen unos cálculos magistrales a través de profecías y te dicen que la segunda venida de Cristo será en el 2030 o en el 2027 o en agosto o en septiembre? ¿Cómo puede ser que si tanto Mateo, tanto Hechos registran, no os corresponde saberlo, no se os va a revelar, Dios lo ha guardado bajo su autoridad? ¿Cómo podemos seguir insistiendo en averiguar el fin de los tiempos? Nosotros no somos llamados a calcular esas fechas. No somos llamados, y ahí ves el disparate, que a lo largo de la historia van apareciendo supuestos calculadores de fechas y van dando opciones. Según los adventistas ya no deberíamos estar aquí, según los testigos de Jehová ya no deberíamos estar aquí, dentro de la rama evangélica, según algún pastor y supuesto profeta también de alguna denominación quizá más carismática, tampoco deberíamos estar aquí. Van probando suerte, a lo mejor uno al final acierta, pero lo que sí sabemos los creyentes a la luz de la palabra es que no nos corresponde a nosotros averiguar lo que Dios ha revelado, ha dejado oculto bajo su propia autoridad. Hermano, tú y yo no debemos calcular las fechas del final. Tú y yo no debemos buscar saber cuál es el día final. Tú y yo no debemos buscar saber cuál es el día de la segunda venida de Cristo. No os corresponde, dice Jesús, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Sí somos llamados a hacer algo. No somos llamados a calcular el día, pero somos llamados a estar velando hasta ese día. Eso sí, en Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40 dice: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir, los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora viene un ladrón, no hubiera permitido que nadie entrara a su casa. Vosotros estad también preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Dos actitudes tienen que tener los cristianos en cuanto al día final. Dos actitudes tienen que tener los creyentes en cuanto a la segunda venida de Cristo. Número uno, no debemos calcular fechas, no nos corresponde a nosotros averiguar el día. Dos, nos corresponde velar como si el día fuera hoy. Eso es lo fundamental. Lo fundamental es vivir cada día velando como si Cristo volviese ahora. Como si Cristo regresase hoy. No vivir una vida relajada con los ojos puestos en las cosas de la tierra que son pasajeras, sino vivir una vida mirando hacia lo alto con los ojos puestos en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, de donde aguardamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con un corazón que anhela su venida, que no sabe el día, pero que vela, para que cuando el día llegue, ya sea en la segunda vigilia o en la tercera vigilia, pero será sin avisar, encuentre a los siervos velando y les sirva en las bodas del Cordero. Hermano, tú no tienes que calcular el día, tú tienes que vivir cada día como si fuese ese día.
Eres llamado a velar y a velar y a velar y a velar como si Cristo viniese hoy. Y cuando un creyente de verdad tiene eso en mente y contempla eso, ese creyente, amado hermano, va a vigilar su andar, va a cuidar su vida, va a consagrarse al Señor, va a orar, va a estar leyendo las Escrituras, va a servir cada día al Señor porque puede ser el último, va a estar cada día sirviendo a su familia porque puede ser el último, va a servir al pueblo de Dios porque puede ser el último, va a compartir el evangelio porque puede ser el último. Hermano, tienes que vivir sabiendo que hoy puede ser el último día que le prediques el evangelio a tus hijos no convertidos. Hoy puede ser el último día que le prediques a tus padres no creyentes. Hoy puede ser el último día. Así debe vivir el creyente. Siempre tenemos como la esperanza de que mañana me pondré a cuentas con Dios, mañana me pondré a cuentas con el Señor, mañana me pondré a cuentas con el Todopoderoso, pero no sabéis el día ni la hora. No sabéis si llegará mañana. No calculéis un futuro que no os corresponde a vosotros saber ni siquiera si os existe. La realidad es hoy. Y hoy hay que recordar, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamad y se os abrirá. Es hoy. El día de velar es hoy. El día de arrepentirse es hoy. El día de orar es hoy. El día de ayunar es hoy. El día de consagrarse es hoy. El día de predicar el evangelio es hoy. El día de pedir perdón a Dios es hoy. Porque no sabemos qué pasará mañana y no nos corresponde a nosotros saber el día final. Pero hay otra cosa interesante en nuestro pasaje de Hechos. Los discípulos le hicieron una pregunta curiosa a Jesús. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Hay una cosa que si ustedes leen con atención los evangelios se van a dar cuenta, y es que los discípulos de Jesús, los apóstoles, no tuvieron un conocimiento inmediato de la noche a la mañana de todas las verdades reveladas por el Señor Jesucristo. Basta leer los evangelios para darse cuenta que los discípulos fueron aprendiendo de manera progresiva. Es como que sus ojos se fueron abriendo a las verdades que Jesús había enseñado. Es como que sus ojos se abrían a lo que Jesús les había revelado. Incluso en ocasiones pasaba un tiempo y decían, esto era lo que dijo. Podemos ver hasta que después de la resurrección de Cristo, cuando se presenta a sus discípulos, siguen entendiendo algunas cosas. Y esto nos enseña sobre nosotros también, amados hermanos, que nuestro conocimiento de Dios también es progresivo. Conocemos cada vez más a Dios. Por eso la Biblia nos llama a escudriñar las Escrituras. La Biblia nos llama a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú hoy no sabes lo que sabías hace 5 años y Dios quiera que hoy no sepas lo que sabrás dentro de 5 años, porque tienes que saber y conocer más a tu Señor. Tristemente vivimos tiempos donde el pueblo de Dios es perezoso para el estudio. ¿Recuerdan lo que les he dicho en el principio? Yo creo que los falsos profetas tienen hoy una ventaja. Es el analfabetismo voluntario. Porque yo entiendo que nuestros abuelos y en el pasado muchas personas de nuestras familias no tuvieron acceso a estudiar. Eran analfabetos no por elección, eran analfabetos por situación. No podían ser otra cosa que no analfabetos. No tenían acceso escolar, no tenían acceso a la universidad, no tenían acceso, algunos ni sabían leer, tenían que trabajar desde temprana edad. El analfabetismo de hoy, y más en nuestro contexto, es voluntario. Tenemos la Biblia, tenemos teléfonos, acceso a internet, libros de todo tipo, libros electrónicos, artículos. Quien no conoce a Dios a día de hoy es porque no quiere conocer a Dios. Y tristemente en la iglesia evangélica hay una gran cantidad de analfabetismo voluntario que prefiere seguir escuchando la voz de falsos profetas diciendo sueños y revelaciones modernas en lugar de ponerse 1 hora en casa a leer con atención la palabra y estudiar. Es mejor ser un borrico detrás de una zanahoria sin pensar si lo que me como está envenenado que ser alguien que examina si lo que como me va a nutrir o me va a matar. No, amados hermanos, somos llamados a conocer más a Dios.
Y conocer más a Dios no es simplemente ir detrás de cualquier maestro, ir detrás de cualquier pastor, es ir detrás de la palabra y buscar personalmente el estudio de la palabra. Los discípulos hicieron una pregunta al Señor Jesús: ¿restaurarás ahora en este tiempo presente el reino a Israel? Y hay una cosa que tenemos que tener claro, y cuando vemos los evangelios está evidente, y es que los discípulos, algunos de ellos o muchos de ellos, no tenían muy claro lo que era la realidad del reino de Dios. Piensen que muchos discípulos de Jesús, la gran mayoría, el trasfondo de ellos es judío. En la mente de ellos todavía tienen el pensamiento judío del cumplimiento de las profecías. Y recuerden, y les recuerdo a todos, que cuando leen el Antiguo Testamento, por favor, no cometan el error de leer el Antiguo Testamento como un judío. Porque hace poco estuve viendo un vídeo y es verdad, hay libros donde, por ejemplo, los judíos te van a interpretar a Isaías cuando habla del siervo sufriente, siendo el siervo sufriente Israel. Su nación, su pueblo, que es sufriente, que es castigado, que es perseguido, y a través de su nación llegará la salvación a muchos. Pero cuando lees la Biblia con los ojos de un creyente en Cristo y sabes que todo se trata de Cristo, entiendes que el siervo sufriente es Jesús. Pero hay muchos evangélicos que leen la Biblia con los ojos de un judío. Por eso escucho a gente decir: Israel es el reloj profético, porque siguen mirando a una bandera creyendo que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con una bandera y todo el Nuevo Testamento tiene que ver con Cristo. No, todo tiene que ver con Cristo. Antiguo y Nuevo Testamento, de Génesis a Apocalipsis, se trata de Jesús, no de una nación, se trata de Él. Y muchos de los discípulos de Jesús tenían una visión judaica de las profecías. Y por eso la pregunta tiene esa frase: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En la mente de ellos, Israel iba a resurgir, iba a ser libertada del yugo de Roma, iba a ser la gran nación, iba a conquistar a las naciones, llevar la palabra a las naciones. Que yo pregunto, ¿qué palabra iban a llevar? ¿La ley o el evangelio? Porque Israel rechaza el evangelio, Israel rechaza a Cristo. ¿Qué van a llevar? ¿A Moisés? No necesitamos a Moisés, no necesitamos a Abraham, necesitamos a Cristo. Cristo es el fin de todas las cosas. Ahora, los discípulos empezaron a tener cada vez más un conocimiento progresivo de las verdades que Jesús había revelado, y de una manera rápida nosotros tenemos que entender 5 verdades que conciernen al reino de Dios. 5 verdades que tienen que ver con el reino de Dios. Voy a ser ligero. Número 1, el reino de Dios es un reino ya establecido, pero no consumado. El reino de Dios no está por venir, el reino de Dios ya está. En Lucas capítulo 11 y el versículo 20 dice: pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que el reino de Dios no está por venir, el reino de Dios ya está con nosotros. En el momento que vino el rey, en el momento que Jesús vino, el rey llega, y cuando el rey llega, llega el reino. Donde hay un rey es porque hay un reino, y si Jesús ha venido, el reino viene con Jesús. Tenemos el reino con nosotros. Por eso también, como Hechos anunciaba, somos llamados a difundir, a expandir el reino de Dios. Ese es el mensaje, eso es lo que transmitimos a la sociedad. Un reino que ha llegado, pero un reino no consumado. Es decir, hay cosas de ese reino que tenemos que ver consumadas al final. Pero número 1, el reino de Dios ya está establecido, pero no ha sido consumado. Número 2, el reino de Dios es un reino espiritual que trasciende países y naciones. Por favor, hermanos, cuidado, y digo lo mismo, cuidado, ¿cómo leemos la Biblia? El reino de Dios es un reino espiritual que trasciende a países y naciones. Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús responde: mi reino no es de este mundo.
Yo no sé qué traducción tienen ustedes, pero yo lo veo muy sencillo. Jesús, ¿en qué tierra está cuando está diciendo esto? Jesús, ¿en qué tierra está cuando dice estas palabras? Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Él no dice, no soy rey, pero él dice, yo no soy rey aquí. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. El reino de Dios es un reino espiritual, no tiene que ver con naciones, no tiene que ver con tierra, no tiene que ver con pueblo. Por eso nosotros, como Pablo dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tu ciudadanía no está aquí. Nosotros somos llamados a vivir aquí como, amados hermanos, como extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. El reino de Dios es un reino espiritual. El autor R.C. Sproul dijo, la única manera en que el reino de Dios se manifestará en este mundo antes de que Cristo venga es si lo manifestamos por la manera en que vivimos como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey. Hasta que Cristo venga, para que el reino de Dios se manifieste, hay una manera a través de nosotros. Tú y yo manifestamos el reino de Dios en nuestras vidas, porque cuando nosotros vivimos como hijos del Rey, como siervos del Rey, como pueblo del Rey, manifestamos su reino. Una vida de pecado no manifiesta el reino de Dios. Una vida mundana no manifiesta el reino de Dios. Una vida conforme a la voluntad de Dios manifiesta el reino de Dios. Porque le decimos al mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro Rey es Jesús y vivimos como ciudadanos de su reino. Número 3, el reino de Dios es un reino que va mucho más allá de Jerusalén y de Israel, amado hermano. No hay nada más triste que pensar solo en una nación. Cuando el reino de Dios va mucho más allá de Jerusalén y de Israel. Lucas capítulo 24, van a ver que aludo mucho a Lucas, pero como les he dicho al principio, es que Hechos es la secuela de Lucas, no podemos separar sus pensamientos. Cuando Lucas escribe en Hechos, es el mismo Lucas con la misma mente, los mismos pensamientos y las mismas creencias que el Lucas del Evangelio. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49, dice así, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Ojo, ¿dónde? En la ley de, porque el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De Cristo. De Cristo, en los profetas y en los salmos, porque todo se trata de él. Pero cuando un judío coge los salmos, todo lo que es el siervo sufriente es Israel, todo lo que es la herencia es Israel, el pueblo escogido Israel. Pero ¿no recuerdan cuando Gálatas dijo Abraham y su descendencia, no descendencias? Y dijo descendencia, refiriéndose a Cristo. Y ahí Pablo, con lo que Dios le ha revelado, enseña a la iglesia que cuando se trataba de Abraham y su descendencia, cuando nosotros leemos descendencia, debemos leer Cristo. Por eso dice, y quien está en Cristo tiene todas las promesas de Abraham, porque eran para Abraham y su descendencia. Y Pablo dice, su descendencia no es Jacob, su descendencia no es Isaac, su descendencia tenemos que leerlo como Cristo. Como Cristo. Por eso tú y yo y no otra nación, tú y yo y no otro pueblo, tú y yo y no otra religión, tenemos todas las bendiciones en las regiones celestiales en Cristo. En Cristo. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito,
que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Escucha lo que va a decir, comenzando desde Jerusalén. A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mensaje del evangelio no podía retenerse en un pueblo, se tenía que predicar a todas las naciones, comenzando por... Ahora, Lucas les ha dicho en Hechos, seréis mis testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Es exactamente lo mismo. Lucas nos está repitiendo el mismo mensaje. Dice, vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Esto que dice Lucas aquí, de yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, ¿qué es? Sino lo que dice en Hechos 1, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa era la promesa. Y dice, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Así que el reino de Dios no es un reino que se reduce a un territorio, no es un reino que se reduce a un pueblo, no es un reino que se reduce a una nación, es un reino para todas las naciones. Tú y yo no somos ciudadanos de un pueblo, de una nación, de una bandera, pero somos ciudadanos del reino. Porque la entrada al reino es a través del rey, no de una bandera, del rey. Solo se entra al reino a través de Cristo. Número 4, el reino de Dios es un reino que no está centrado en aspectos físicos en su esencia. La esencia del reino de Dios no son cosas físicas. La esencia del reino de Dios no son cosas materiales. El apóstol Pablo en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en, otra vez, el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No somos ciudadanos del reino porque tenemos un DNI celestial. No somos ciudadanos del reino porque pisamos un pueblo en particular. No somos ciudadanos del reino porque somos ciudadanos de una tierra física. Somos ciudadanos del reino porque estamos en Cristo. Y por el Espíritu vivimos el reino. ¿Y cómo se vive el reino? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Es una vida en el Espíritu. La vida del reino es una vida en el Espíritu. Y número 5, y eso gracias a Dios, que es la prueba evidente que tengo delante de mis ojos ahora, el reino de Dios no es un reino exclusivo de una etnia, cultura o nación. Oh, hermano, qué triste sería si para entrar en el reino de Dios solo pudieran ser unos de un pueblo. Porque tú eres de Perú, tú eres de Bolivia, tú eres de España, tú eres de Colombia, tú eres de Rusia, de Bulgaria, de Brasil, de Paraguay, de Argentina. Aquí hay más de 17 países representados. Pero que tenemos un problema porque no somos de uno en particular que parece que es el único, que es la capital del reino. No, hermano, el reino no es exclusivo de una etnia, de una cultura o de una nación. Isaías capítulo 49, versículos 5 y 6. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza, dice él. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones, porque para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y te digo una cosa, cuando tú lees Jacob y lees Israel, o lo lees como un judío o lo lees como un cristiano. Te animo a leer al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo con mucha claridad te va a decir quién es verdaderamente israelita y quién es verdaderamente judío. El apóstol Pablo te va a decir, no es judío el que lo es por fuera, ni la circuncisión la de la carne, sino el que es judío, el que es por dentro, y la circuncisión la del corazón. El apóstol Pablo con mucha claridad te va a decir, no se trata de descendencia física, se trata de descendencia espiritual, se trata de la promesa.
Porque siempre aludimos a lo mismo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? No hablen solo de uno, porque sí, tuvo uno con la libre, pero tuvo otro con la esclava, que sigue siendo su hijo. Sigue siendo su hijo. Pero de ese hijo, que es hijo de Abraham, hijo en la sangre, que por sus venas circula la sangre de Abraham, no la sangre de Sara, pero sí la sangre de Abraham, a ese hijo mucha gente no lo considera hijo de Abraham, ¿verdad? Lo considera enemigo de Isaac. Y realmente la Biblia muestra esa enemistad entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Pero no podemos decir que Ismael no es hijo de Abraham. Lo que la Biblia deja clara que la descendencia de Abraham no está en la sangre, está en la promesa. Ah, pastor, pero entre el pueblo judío hay salvos, claro, y entre el boliviano y entre el ecuatoriano, porque Dios tiene un remanente en todas las naciones. Y aquellos que son salvos no son los que pertenecen a una bandera, son los que hayan creído en Cristo. Porque de dos pueblos, judíos y gentiles, en Cristo Dios hizo uno. Por nosotros no hay distinción entre judío y gentil, griego, entre esclavo y libre. Somos uno en Cristo. El reino de Dios trasciende las etnias, trasciende la cultura. El reino de Dios es para todas las naciones, para todos aquellos que quieran estar en Él, en Cristo. Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y gloria a Dios por ello, porque somos de ese pueblo, de toda lengua, tribu y nación. El teólogo Luis Berkov dice: la idea principal del reino de Dios en las Escrituras es la del gobierno de Dios, escucha esto, establecido y reconocido en los corazones de los pecadores por la poderosa influencia regeneradora del Espíritu Santo. Un gobierno que en principio se realiza en la tierra, pero que no alcanzará su culminación hasta el regreso visible y glorioso de Jesucristo. El reino ya está aquí, el reino se realiza en la tierra, se culmina en el regreso de Cristo, del que no nos corresponde saber el día ni la hora. ¿Y cómo manifestamos el reino ahora en la tierra? ¿Cómo? Se reconoce en los corazones de los pecadores por la poderosa influencia regeneradora del Espíritu Santo. Tú y yo aquí somos un pueblo que testifica el reino de Dios. Así que cuando nosotros leemos a los discípulos: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Recuerden, el reino de Dios no es un reino étnico, el reino de Dios no es un reino nacional, el reino de Dios no es un reino geográfico, el reino de Dios es un reino espiritual al alcance de todas las naciones, es un reino ya presente pero no consumado, y un reino a través del cual solo se puede entrar por el Rey, a través de Cristo, por una obra del Espíritu Santo. Ahora, Jesús les ha contestado justo después lo que vamos a ver en la segunda sección de nuestro mensaje: el poder del Espíritu Santo en los creyentes. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Recuerdan la profecía mesiánica? Porque es una profecía mesiánica, es una profecía que habla de Jesús y que hemos leído sobre el alcance del reino de Dios. Isaías 49, volvamos ahí, el versículo 6, ¿cómo terminaba? También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta todos los confines de la tierra. ¿Y qué dice Lucas? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lucas nos está recordando la profecía mesiánica de que la salvación en Cristo es hasta los confines de la tierra. Cuando nosotros leemos este mensaje de Jesús a sus discípulos de quedarse quietos esperando la venida del Espíritu Santo para recibir poder, nosotros debemos recordar que eso se cumplirá en el pasaje que veremos en el capítulo 2. Se cumplirá el día de Pentecostés.
Pero nosotros, ¿qué hacemos, amados hermanos? Nosotros ahora, ¿qué hacemos? Nosotros no podemos vivir cada semana un nuevo Pentecostés. Nosotros no podemos pensar que hay que esperar a que haya otro Pentecostés para recibir poder. La gran pregunta es ¿cuándo los creyentes a día de hoy, cuándo la gente hoy recibe al Espíritu Santo? En Efesios capítulo 1 y el versículo 13, el apóstol Pablo dice, en él también vosotros, ¿quién es él, amado hermano? En Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Los creyentes reciben el Espíritu Santo exactamente en ese momento, en el momento en que ellos son creyentes, en el momento que creen el mensaje del evangelio, son sellados por el Espíritu Santo de la promesa. A diferencia de otras denominaciones, no creemos que el Espíritu Santo llega a la vida del cristiano como en una segunda experiencia posterior a la conversión. Ciertas denominaciones creen que primero uno nace de nuevo y luego recibe al Espíritu Santo. Algunas denominaciones incluso hacen cultos especiales para que la gente ya cristiana reciba el Espíritu Santo. He visto a lo largo de los años en algunos países y en algunas iglesias cómo se hacen cultos para eso y cómo se llama a creyentes, a cristianos que ya han nacido de nuevo, que ya son salvos, que ya son parte de la iglesia, a pasar al frente y buscar en una experiencia secundaria recibir el Espíritu Santo. Pero no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios sí nos llama en Efesios a llenarnos del Espíritu Santo, pero llenarnos del Espíritu Santo no es una experiencia momentánea, no es algo que va a pasar una tarde. Llenarnos del Espíritu Santo es un estilo de vida en el creyente, es algo que hacemos constantemente, llenándonos cada día de la palabra, buscando de las Escrituras. Cuando nosotros vemos que Pablo dice llenaos del Espíritu Santo, Pablo también dice en otro libro que tiene un lenguaje paralelo, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Él sustituye el llenarse del Espíritu Santo en Efesios con que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y de esa manera Pablo nos enseña como creyentes que la manera como más nos llenamos del Espíritu Santo es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Es sometiendo nuestra vida a la palabra, es rindiendo nuestra vida a la palabra y obviamente no separamos la palabra de la oración, orando la palabra, buscando en la palabra, rindiéndonos a la palabra, llenándonos de la palabra, sometiéndonos a la palabra, que cada día nos llenamos más y más del Espíritu Santo para vivir esa vida bajo la guía y gobierno del Espíritu en nosotros. Pero el creyente tiene al Espíritu Santo. Porque el día que escuchasteis el mensaje del evangelio y creísteis en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Pablo a los Corintios dice que todos los creyentes tienen al Espíritu. Dice que todos los creyentes hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. Dice Pablo que todos los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Así que si tú estás aquí y eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti. Porque si el Espíritu Santo mora en ti, no llamarías a Jesús Señor. Porque la Biblia dice que solo se puede llamar a Jesús Señor por el Espíritu. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí, estarías retozándote en el pecado sin ningún tipo de remordimiento. Pero lo que hace que te duela el pecado y que te lleve a buscar en arrepentimiento al Señor es el Espíritu Santo que mora en ti. Lo que te sostiene a pesar de tu debilidad como creyente es el Espíritu Santo que mora en ti. Lo que hace que recibas la palabra y algo en ti diga tengo que obedecer esa palabra es el Espíritu Santo que mora en ti. Lo que hace que a pesar de tu debilidad todavía busques a Dios en oración es el Espíritu Santo que mora en ti. Lo que hace que vayas a disculparte contra las personas contra las que pecas convencido por Dios es el Espíritu Santo que mora en ti. Si tú no tuvieras al Espíritu Santo, todavía estarías retozándote en el lodo del pecado como un puerco. Pero si sufres cuando caes, si sufres cuando fallas al Señor, si algo te constriñe, te duele, te incomoda, si algo te dice necesito de Dios, a pesar de mi debilidad, necesito más de Dios, necesito ser más como Jesús, eso es el Espíritu Santo que mora en ti. No necesitas rodar, no necesitas sudar frío, no necesitas manifestarte de una manera sobrenatural o mística, no necesitas caerte al suelo, no necesitas dar volteretas, no necesitas estar zapateando por la iglesia, no necesitas entrar en un éxtasis o en un frenesí. La mayor evidencia de que el Espíritu Santo está en ti no son cosas secundarias, místicas o momentáneas. La mayor experiencia de que el Espíritu Santo está en ti es el fruto del Espíritu Santo en tu vida.
Un montón de gente vive cosas aquí momentáneas, ruedan un momento, hacen algo en un momento y salen haciendo chisme, hablando mal de la gente, siendo malos maridos. Entonces, ¿esto qué es? Yo pondría en duda ciertas cosas, porque no entiendo a una persona llena del Espíritu en la mañana y llena del mismo diablo en la noche. No es coherente con la palabra del Señor. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, ¿cómo lo hacía, hermanos? Cuando Jesús le dice a los discípulos, recibiréis poder y me seréis testigos, el apóstol Pablo es la evidencia y la manifestación de eso de manera clara. Mira lo que le dice a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Oh hermano, yo sé que la intelectualidad en el púlpito es muy aplaudida. Yo sé que a todo el mundo, y está muy bien, le gusta a la gente. Wow, cuánto sabe, wow, qué sabio, wow, qué conocimiento. Pero te digo una cosa, hay un montón de gente llena de intelectualidad en el púlpito y vacía de poder. Y nosotros necesitamos predicadores que tengan el mensaje, pero tengan el poder. Nosotros necesitamos predicadores que hablen con conocimiento y que hablen con poder. Y ese poder lo da el Señor en una relación de dependencia con Él. No hay nada más triste que un predicador que sube aquí simplemente para alardear de su estudio, para mostrar que sabe todo, que traza todo minuciosamente y que ha hecho el mejor de los trabajos, porque lo único que va a enseñar a la gente es su conocimiento. Pero necesitamos vidas transformadas, necesitamos matrimonios transformados, necesitamos pecadores alcanzados, y eso no lo da el conocimiento, eso viene por el poder de Dios. Eso viene por el poder de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2, 4 y 5, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tu fe, tu salvación, lo que está pasando en tu vida, no descansa en cuánto saben tus pastores y en cuánto te han enseñado. Descansa en la obra poderosa de Dios en tu vida. Es decir, mira, a pesar de que mis pastores quizá no son los mejores expositores, a pesar de que hay otros más brillantes, hay poder y nuestras vidas están siendo transformadas. Cuando vemos esta iglesia crecer, no descansa en la sabiduría de los hombres. Este crecimiento no viene por la intelectualidad de sus expositores. Este crecimiento está viniendo por el poder de Dios. Personas entran por esa puerta, escuchan el mensaje del Evangelio y algo en su corazón impacta. Y es el poder de Dios. Y que nunca brille nuestra intelectualidad en este altar, que nunca brille. Que Dios nos libre del gran pecado de la arrogancia. Que Dios nos libre del gran pecado de hacer sentir a la iglesia que nos necesita. Que Dios nos libre del gran pecado de hacer sentir que la iglesia depende de la intelectualidad y conocimiento de su pastor. Porque la iglesia avanza bajo el poder de Dios. Lo que sostiene a la iglesia es el poder de Dios. Lo que guía a la iglesia es el poder de Dios. Los pastores son instrumentos, son mensajeros, son voceros. De alguna manera, y no lo malinterpretes, los pastores son los profetas de este tiempo. Y no profetas porque traemos nuevas revelaciones, profetas porque traemos la palabra profética más segura. Es nuestro deber presentarnos ante el pueblo de Dios y solamente decir, así dice el Señor, y dejar que el poder de Dios trabaje en su iglesia. Y ese poder, ¿para qué es? Seréis testigos. Seréis testigos. No brillará vuestro conocimiento, no brillará vuestro talento, seréis testigos. El poder es para una vida. El poder es para testificar. El poder es para dar testimonio de Cristo, no de mi poder. Porque yo no tengo poder. Es para dar testimonio de Jesús. Es para testificar. Él dice, seréis mis testigos. Daréis testimonio de mí con poder, porque es el poder recibido el que nos permite vivir esa vida en Cristo, que da testimonio de Cristo. Os leo rápidamente 4 versículos de Romanos 8. Romanos 8:1, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
espíritu. 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. 8:9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros, porque si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y 8:14, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cuál es la marca de un hijo de Dios? Una vida en el espíritu, una mente en el espíritu, una guía por el espíritu. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para tener una mente espiritual, una vida espiritual, una guía espiritual y así ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. Y quiero concluir de una manera rápida por el tiempo con 3 formas como podemos dar testimonio de Cristo. Porque el texto dice, recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la pregunta es, ¿y cómo somos testigos de Cristo? ¿Cómo damos testimonio de Cristo? Yo quiero mencionar 3 cosas. La primera, 4, el primer punto ya lo hemos visto antes, una vida espiritual, una vida que dé testimonio, pero déjame mostrarte 3. Directamente esto va para la iglesia. Número 1, damos testimonio de Cristo mediante nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Mira qué interesante, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Damos testimonio de Cristo cuando nos tenemos amor los unos a los otros. No hay nada más contradictorio que una iglesia sin amor. No hay nada más contradictorio que pleito entre hermanos, división entre hermanos, porque eso no testifica a Cristo. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Una iglesia dividida, una iglesia en pleito, una iglesia en contiendas no testifica de Cristo. Primeramente, como iglesia, damos testimonio de Jesús cuando nos amamos como Jesús. Cuando estamos unidos como Jesús, con el Padre. Tu relación con la iglesia testifica de Cristo. No hay nada más absurdo, ¿no? Que esta gente que dice, yo estoy en Cristo, pero no me gusta la iglesia. Eso no testifica de Jesús. Porque Jesús vino a salvar a un pueblo. Jesús ama a su iglesia, da su vida por su iglesia. Por lo tanto, tu relación con su iglesia da testimonio de Cristo, que salvó a esa iglesia. Número 2. Damos testimonio de Cristo mediante nuestra celebración de la salvación que tenemos en Cristo. Lo acabamos de hacer hoy. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Porque todas las veces que comáis del pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Un montón de gente hoy en esta sala no ha comido del pan y no ha bebido de la copa. Un montón de gente hoy en esta sala no ha participado de la cena del Señor, pero cuando celebramos la cena del Señor, esas personas saben que Cristo ha salvado un pueblo. Esas personas saben que hay un pueblo diferente. Esas personas saben que hay un pueblo que está en el mundo, pero no es de este mundo. Estas personas saben que hay ovejas del buen pastor y que hay ciudadanos de un reino celestial. Cuando celebramos la cena del Señor, damos testimonio de Jesús. Y número 3, damos testimonio de Cristo mediante la predicación del Evangelio. En Mateo 28, 19 y 20 dice, id pues y haced discípulos de todas las, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay nada que dé más testimonio de Cristo que el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo siendo proclamado a las naciones. Así que, amado hermano, piensa que el reino de Dios ya está aquí. Si estás en Cristo, tú ya eres un ciudadano del reino. Y la consumación del reino está por venir cuando el Rey vuelva por segunda vez a por su iglesia. Pero hasta ese día nos corresponde estar velando. Y mientras velamos hasta ese día, que no nos corresponde averiguar el día, debemos vivir como ciudadanos de ese reino. Y vivimos como ciudadanos de ese reino. Y mientras vivimos como ciudadanos de ese reino, testificamos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra de Cristo. Porque somos llamados como pueblo de Cristo a dar testimonio de nuestro Rey. Debemos llevar en alto la bandera de nuestro Rey, el nombre de nuestro Rey, cantar a nuestro Rey, orar en el nombre de nuestro Rey, predicar a nuestro Rey, dar a conocer a nuestro Rey. Pero no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Por eso el Rey prometió darnos su poder, no nuestro poder. El Señor Jesús no te ha dado poder, te ha dado su poder. Te ha dado su poder. El Señor Jesús no te ha hecho poderoso, tiene su poder en ti. No hay fuerza en ti, está la fuerza del Espíritu. Y no podemos dar testimonio de Jesús sin el poder del Espíritu. Número 1, porque no podemos vivir una vida en el Espíritu sin el Espíritu. Número 2, porque no somos parte del pueblo ni podemos amar al pueblo sin el Espíritu. Número 3, porque no podemos celebrar la cena del Señor y ser salvos sin el Espíritu. Y número 4, porque no podemos predicar el Evangelio y dar a conocer a Cristo sin el poder que nos concede el Espíritu. Cuando los hermanos salen a compartir el Evangelio, no pueden ir con su elocuencia. No pueden ir a evangelizar con su sabiduría y sus palabras. No pueden pensar que la salvación de un pecador en el Arco del Triunfo o en el Raval va a descansar en su sabiduría. Por eso la evangelización tiene que estar regada de oración. Porque compartimos el Evangelio sabiendo que la única manera de dar testimonio de Cristo es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que, amado hermano, guarda todo lo aprendido hoy. Vela hasta la venida del Señor. No vivas calculando el día ni la hora. Vive cada día como si fuera a ser hoy. Como un ciudadano del reino, da testimonio de Cristo en tu relación con la iglesia, evangelizando, amando y viviendo una vida en el Espíritu, recordando que solo puedes hacer eso en el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ya mora en ti. Simplemente esfuérzate cada día por llenarte del Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí que ni es ciudadano del reino, que ni tiene al Espíritu, es porque todavía no tiene al Rey. Y le digo algo, la segunda venida de Jesús será significativa para todos, para los ciudadanos del reino y para los que no son ciudadanos del reino. Para nosotros será el mejor día de nuestra vida. Para los demás sería el día más terrible. Ni las montañas, ni las cuevas, ni las rocas les esconderán del juicio que viene sobre ustedes. Pero si están aquí hoy, yo no creo en las casualidades. Creo que de alguna manera el Rey quería hoy invitarle al reino. Arrepiéntase de sus pecados. No viva para usted como si usted fuese su propio Rey. Porque no hay mayor engaño que pensar que usted es su propio Rey. La Biblia dice que usted es siervo del pecado, siervo de Satanás, siervo de las tinieblas. No tiene verjas a su alrededor, pero las tiene en su corazón. Está esclavizado a su pecado, pero el Rey te puede libertar. El Rey te puede salvar. El Rey te puede redimir porque ese Rey es poderoso. Solo arrepiéntete de haber vivido de espaldas al Rey. Corre al Rey. Suplícale al Rey que te perdone y dile al Rey que tu única esperanza de salvación es la obra del Rey en el Calvario y que el Rey te ayude a vivir para Él en ese reino maravilloso que es el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que has traído a nuestras vidas y la enseñanza que has puesto hoy en nuestros corazones. Te ruego, bendito Dios, que este mensaje dé fruto, que este mensaje sea transformador para tu iglesia y que movilice nuestros corazones a buscarte más y más, Señor. Que este mensaje sea de bendición en la vida de mis hermanos, no por quien lo ha transmitido, sino por el poder del Espíritu que obra en ellos, en todo tu pueblo. Señor, en ti descansamos y pedimos tu bendición para todo lo que nos resta por delante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.